¿Qué hacer si de repente nos damos cuenta que hemos venido viviendo la vida entera manejando esos regalos como crisis? Manejando esa guía, esa mano extendida que se nos está dando como desgracias. Cambiar el enfoque. Si no nos está funcionando. Si llevamos 35, 55, 70 años viviendo de una misma manera y el resultado ha seguido siendo siempre un resultado indeseable, es hora de cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? Varias cosas, pero no son tan difíciles. Primero, y esta parte es muy importante, hay que cambiar el sistema de creencias. Si mi sistema de creencias no me está produciendo paz, tengo un sistema de creencias inadecuado. Si yo no estoy tranquilo, si yo no estoy en paz, si yo no estoy contento, mi sistema de creencias está obsoleto y hay que cambiarlo. Y no te voy a invitar ni a que te metas a la religión X o Y, ni a que te metas a la filosofía X o Y. Ese es tu trabajo. Tú eres quien tiene que determinar cuál es el sistema de creencias que te conviene. Pero en todo caso tienes que buscar un sistema de creencias que acomode dentro de él los elementos importantes de los cuales hemos venido hablando. No puedes tener un sistema de creencias que no te permita visualizar que eres un espíritu eterno en constante evolución, con una misión, con un trabajo por hacer, con una guía que viene constantemente a aportar elementos dentro de tu vida y con un tiempo predeterminado en esta encarnación para cumplir con esos objetivos. Segundo, hay que cambiar la tabla de valores. Si no estoy viviendo contento, si no estoy en paz, que es como yo estoy supuesto a vivir, si no estoy viviendo en un balance y en una armonía como la que yo estoy supuesto a vivir, entonces mi tabla de valores no funciona. A lo mejor mi tabla de valores me dice que lo más importante es el dinero. Una cosa que es común encontrar en terapia es que la persona piensa que para él lo más importante es el amor y la familia. Piensa, pero actúa con una tabla de valores diferente. Es decir, para mí lo más importante que es, si se le pregunta, dice, la familia. Pero deja a los hijos, estando pequeñitos, los deja en casa tirados por ir a ganarse unos pesos extras para poder colocar una cortina más bonita o tener un carro más lujoso. O para poder ir de vacaciones, qué sé yo, a París. Cuando a lo mejor, reduciéndose un poco, podría tener más tiempo para eso que él dice que es lo más importante en su vida. O sea que no es lo más importante. Porque si fuese lo más importante, sacrificaría ese carro último modelo o sacrificaría ese viaje a París por estar allí donde él siente que debería estar, él o ella. Ese es un fenómeno en el que nos hemos metido profundamente en nuestra sociedad. Una muestra de ello es la mujer que salió de casa y se fue a competir con el hombre, a quitarle el terreno al hombre que es el que tiene la responsabilidad y la obligación de abastecer el hogar. Y ella dejó abandonado un hogar, siendo ella absolutamente irreemplazable, porque empezó a considerar que el papel de madre tenía menos valor que el papel de padre. Cuando si nos vamos al fondo del asunto, realmente se puede prescindir más fácil del papel del padre y formar hijos con valores y formar hijos con herramientas y con elementos para ser felices, que suprimir el papel de la madre y formar hijos con esos valores y con esas herramientas. Pero no,
Nuestra tabla de valores sociales decía que era más importante tener un carro bonito y entonces el uno sale temprano a trabajar en su oficina y la otra sale temprano a trabajar manejando su empresa. Y los niños se quedan en casa en manos de el televisor, los juegos de video, el internet y las influencias de los amigos. Resultado, tenemos una sociedad que ha caído en las drogas, tenemos una sociedad que vive en la violencia, tenemos una sociedad cada vez más depresiva. Tenemos una sociedad cada vez más esquizofrénica, más neurótica. Neurosis. Yo diría que neurosis es la enfermedad omnipresente de nuestra sociedad. No se nos puede ni hablar. No se nos puede ni decir qué lindo es tener los ojos, porque nos enfurecemos. Pero volviendo al asunto. Si nuestra tabla de valores no nos funciona, hay que cambiarla. Yo diseñé un ejercicio muy lindo de la mano de mi maestro interno. Un ejercicio que nos ayuda a determinar dentro de esa tabla de valores cuáles son los elementos que están fuera del lugar y que están causando los problemas. El formato lo puedes descargar en mi página web. Ahí está en este momento en pantalla. La voy a dejar por unos minutos para que la puedas mirar. Allí puedes ir, descargas el formato, lo imprimes y sigue las instrucciones que están allí. Básicamente lo que vas a hacer con eso es abrir conciencia, darte cuenta tú mismo qué crees tú que es lo más valioso en tu vida, pero en realidad cuál es el verdadero valor que está ya metido subconscientemente y que es con el que estás funcionando. ¿Para qué? Para que te des cuenta entonces qué es lo que tienes que cambiar de lugar. Cuando digo cambiar de lugar, estoy hablando de la programación subconsciente. Y entonces allí venimos al tercer elemento de la lista. Tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias, es el primero. Tenemos que cambiar nuestro sistema de valores, es el segundo. Tenemos que reprogramar nuestra mente subconsciente. Ese es el tercero. Tiene un valor incalculable. La mente subconsciente podría decirse que es como una herencia animal. La mente subconsciente, voy a explicarlo brevemente porque este tema es profundísimo, pero someramente, la mente subconsciente es básicamente como un cerebro extra, como una computadora adicional, tremendamente rápida pero impresionantemente sencilla, que lo que ella tiene por objetivo, su misión, es mantenernos vivos. Punto. A ella lo que le importa es que nosotros sigamos respirando. El resultado es que a veces toma unas decisiones digámoslo así, de un desacierto tan enorme que nosotros nos quedamos perplejos. Nosotros mismos, teóricamente yo tomé la decisión, pero nosotros nos quedamos acá viendo cómo el supuesto yo tomó semejante decisión. Voy a dar un ejemplo. Yo siempre había dicho que para mí era más importante mi vida que mi carro. Que si algún día se me iban a robar el carro, no solamente iba a entregar las llaves, sino que iba a sacar dinero de mi billetera y le iba a dar dinero para la gasolina y que yo me iba a ir tranquilo porque lo importante no es el carro, sino yo. Un día me vi en la situación y mientras me apuntaban con una pistola en la cabeza y me pidieron las llaves del carro, después de que había entregado el dinero, me pidieron el dinero primero, dije que el carro no. Después cuando esto sucedió, yo me sentí a analizar y yo dije, pero ¿cómo es posible, Iván, que hayas sido tan estúpido? ¿Cómo es posible, Iván, que te hayas enfocado en tener un carro cuando si estás vivo puedes conseguir otros o muchísimos? O si no logras conseguir un carro en el resto de tu vida, igual vas a tener otras oportunidades y en todo caso no pierdes aquello que es más valioso para ti. Bueno, es sencillo, el que contestó no fui yo. Cuando yo estaba con una pistola en mi cabeza, estaba en un momento de inmensa presión, en un momento de inmensa tensión, en un momento de tanto miedo que la mente subconsciente agarra el control de la persona y a partir de allí el raciocinio no existe.
Todo raciocinio que se haga en ese momento lo está haciendo la mente subconsciente y sus análisis son impresionantemente básicos. Bueno, de alguna manera, en mi tabla de valores en aquel momento estaba metido que lo más importante era el dinero. Entonces la idea de perder el carro, que era lo más valioso que yo en ese momento tenía, era insoportable y pareció como si fuera más importante para estar vivo mantener el carro que mantener la vida. Por eso les digo que a veces los análisis de la mente subconsciente no hay otra manera de describirlos sino como de estúpidos. ¿Cómo conservas la vida haciéndote matar? Bueno, no me mataron porque no era mi momento, porque tenemos una protección espiritual gigantesca. Volviendo al tema, el tercer elemento es el cambio de los patrones, de las programaciones de la mente subconsciente. Resulta que en nuestra niñez o en nuestras vidas pasadas vivimos momentos traumáticos como por ejemplo ese que les acabo de contar, donde estaba con una pistola y a punto de ser asesinado. Vivimos momentos traumáticos que pudo ser una violación, que pudo ser un momento en donde el papá nos cogió y nos encerró en un closet totalmente oscuro, diciéndonos que iba a venir el monstruo y nos iba a comer porque nosotros hicimos no sé qué tontería mal. Que pudo ser un momento en el que nos arrojaron por un precipicio y morimos de esa manera. Que pudo ser un momento de cualquier tipo. Voy a dar un ejemplo. Las fobias, que es una cosa que yo trabajo en terapia. Una persona le tiene fobia a los pájaros. Ojo, no dije miedo. Fobia. Es diferente de miedo. Una persona puede tenerle miedo a las serpientes, pero si la serpiente va pasando por allá a 15 metros de distancia, él puede sentarse aquí y observar lo bellos que son los colores de la serpiente que va pasando por allá, porque en realidad es muy hermosa. Pero si la serpiente se le viene hasta acá y se le va a acercar, él siente miedo y se quita de ahí. Eso es normal, es saludable, es un comportamiento saludable. Ahora, una persona le menciona a la serpiente y se le paran los pelos de la piel. Siente dentro de su estómago que se le revuelca y que se va a vomitar. Siente, en fin, cualquier cosa, punzadas, miedo, le pasan pensamientos por la cabeza, se altera. Eso es una fobia. ¿Por qué se pudo generar la fobia a los pájaros? Por ejemplo, ¿quién te puede hacer un pájaro en realidad? Las posibilidades de daño de parte de un pájaro son casi nulas.